Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, muy bien, mis amados, una semana apasionante, un tema extraordinariamente importante, no solamente en nuestra formación a través de la palabra, sino pues indudablemente desde el punto de vista de lo que ocurre, ha ocurrido y ocurrirá en las generaciones pasadas, presentes y futuras frente a lo que son los sistemas de gobierno, llámese democracia, llámese monarquía, llámese cualquier otra línea de gobierno posible en el mundo. El hombre en su pensamiento, el hombre en sus intenciones, el hombre en sus vanidades, el hombre en sus propias fuerzas. Lastimosamente, hasta nuestros días, como lo hemos visto y se ha narrado en los diferentes textos bíblicos, nos muestran la decadencia y la mala operación humana frente a la responsabilidad que tenemos de regir, dirigir una comunidad. Venimos desarrollando una historia a través de los reyes de Israel. Recordando los programas anteriores, decíamos cómo existían los jueces, sacerdotes, quienes escuchaban directamente la voz de parte de Hashem y quienes hacían cumplir específicamente las palabras que Adonai entregaba al pueblo. Sin embargo, ese pueblo desagradecido, ese pueblo idólatra, ese pueblo ocurrente de lo que el mundo les ofrece, pidió a gritos que no querían más la presencia de los jueces o de los sacerdotes, de los profetas, sino que querían a un rey. Aclamamos un rey como lo tienen todas las naciones. Queremos ser dirigidos como todas las naciones, con un rey. Y Adonai concedió esta petición al pueblo de Israel. Vamos a retomar muy brevemente la historia, porque ayer cerramos el ciclo respecto de los reyes que ocuparon la parte norte de Israel, Casa de Israel, y vimos que toda la línea, absolutamente toda la línea de los reyes que ocuparon la Casa del Norte fueron reyes de pésima condición. Reyes que desobedecieron la voz de Adonai, reyes que se apartaron completamente de la palabra, reyes que incurrieron en el desorden humano, en la avaricia, en la codicia, en el ego, en la violencia extrema. Sin embargo, en la Casa del Sur, o sea, Judá, vemos cómo aparecieron aproximadamente 7 hombres. Y si me permiten, quisiera retomar brevemente la historia, porque es necesario que resaltemos este aspecto tan extremadamente importante. ¿En qué momento en el reino del sur, Judá, cuya capital es Jerusalén, vimos cómo después de el rey Salomón aparece Roboán, su hijo, luego el hijo de Roboán, Abías, posteriormente aparece Asa, que fue considerado el primer buen rey realmente de la Casa del Sur, la Casa de Judá. Posteriormente aparece Josafat, también un muy buen rey. Seguidamente lo toma su hijo Joram, y Joram ya no fue lo mejor, realmente volvió a ser un pésimo rey, al igual que posteriormente su hijo Ocosías, posteriormente su hijo Joram, posteriormente su hijo Ocosías, y después de esto vimos ayer en detalle la historia de Atalía, quien lo que hizo fue
tomar la vida de muchos de los que pertenecían a la corte real, de tal manera que ella se proclama como rey de Israel. Una mujer, la rey de Israel, proclamada obviamente por ella misma, no puesta ni por Adonai ni por los hombres, sino por ella misma. Un golpe de estado. Y hablamos sobre la situación de esta mujer, Atalía, esposa de Jorán. De allí viene su hijo, Ocosías, que es uno de los buenos reyes, Joás, hijo de Ocosías, y a partir de allí aparece Amasías, otro muy buen rey, y en esta historia aparece Jotam, que también fue un muy buen rey, seguidamente su hijo Acaz, que fue un pésimo rey, y finalmente llegamos en esa línea de la casa de Judá a Ezequías, que textualmente la palabra que leímos nos dice que antes de él y después de él ningún rey en Judá, en Jerusalén había sido tan excelente como lo fue el rey Ezequías. Sobre ese rey Ezequías, no sé si el tiempo nos dé la semana para mirar un poco más allá, aspectos muy interesantes en la vida propia del rey Ezequías. Pero en la línea que venimos desarrollando, vamos a ir ya haciendo un cierre respecto de lo que son los tres reyes de Israel: Saúl, David y Salomón. No hay duda que dentro de ellos, cada uno con su característica, no hay duda que David cumplió un papel extraordinariamente importante, lo veremos, puede ser que lo veamos hoy en la segunda parte del tiempo, y miraremos ante todo quiénes fueron, pero en principio, cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus pecados, porque aunque David, un gran rey como David, todos recordamos, al pensar siempre en David, pensamos en el adulterio, pensamos en el homicidio, entre otras situaciones. Pero cuando vamos a Salomón, el rey más grande, más rico, quien trajo mayor riqueza a Israel como nunca, pero que también terminó, voy a decirlo en esta palabra, en bancarrota, cuando miramos la vida de ese hombre sabio, un hombre escritor de libros como Proverbios, como Eclesiastés, se dice que todo cuanto Salomón hablaba, lo hablaba siempre en proverbios, de ahí los proverbios del rey Salomón. Extraordinaria vida de sabiduría, de conocimiento, de riqueza, de organización, de plataforma de un verdadero rey, pero lastimosamente también nos dejó una situación preocupante en su contenido espiritual, en su contenido moral, al punto de apartarse también de los propósitos de Hashem. Vimos entonces que el pueblo desecha a los jueces y acontece entonces el momento en que ya siendo Samuel un hombre viejo, el pueblo no quiere que sus hijos, retomando ya un poco la historia que vimos, continúen en su posición de líderes, de tal manera que vemos sus hijos víctimas o afectados o participantes mejor de las situaciones de soborno y de perversión que se ocurrían en el momento. Así es que Samuel termina siendo en el momento el último juez de Israel, y es allí cuando el pueblo solicita un rey, y fue así cómo se ocurre o se ordena, mejor, de parte de Hashem, elegir a Saúl. Ya vimos la historia, cómo se ocurrió su elección y demás, pero lo interesante fue que los ancianos allí en Israel se juntaron, vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos andan en caminos no muy adecuados, por lo tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, así como lo hacen en todas las naciones. Esto es primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 y 5. Ya lo leímos. Hoy voy a hacer el resumen de la vida del rey Saúl. De todas las naciones del mundo, Israel era la más afortunada porque su gobernante era en principio el mismo Hashem. Pero Israel rechaza a Elohim y pide un rey que tenía características de ser un hombre común, lo que nunca se había ocurrido en la casa de Israel. Así es que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí vamos a dar comienzo a nuestra historia en el día de hoy. Acompáñenme por favor al primer libro de Samuel, en el capítulo 11, y vamos a tomar desde el verso 12 en adelante hasta el verso 15. Dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo:
no morirá hoy ninguno, porque hoy Adonai ha dado salvación a Israel. Verso 14, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Adonai, y se alegraron mucho allí Saúl y toda la casa de Israel. Hasta aquí las cosas van bien. El pueblo se siente conforme, el pueblo se siente aludido por parte de Adonai al permitirles ahora tener un rey humano, un rey con características especiales, y vamos a ver qué ocurre con ese rey propuesto por demás por Hashem. Fue todo el pueblo a Gilgal y vemos que allí Adonai les da un rey. Su nombre, Saúl. Fue el primer rey nombrado como rey de Israel. Aunque en principio este hombre era un hombre humilde, que no tenía las vanidades de los hombres, vemos cómo en la medida que fue creciendo su recorrido ahora como rey, su actitud, su comportamiento, sus acciones, sus respuestas y todo lo que es su entorno empieza a tener un cambio en la mentalidad típica del hombre. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces le dijo el rey, le pregunta Samuel al rey, ¿qué has hecho? Recuerden que lo leímos la primera parte de la semana. Después de que Samuel unge a Saúl y le profetiza que ha sido escogido para ser rey de Israel, le dice, ve a tal lugar y espérame 7 días para que presentemos el sacrificio. Pero sin embargo, ¿qué ocurre cuando se presenta el sacerdote Samuel, el juez? Resulta que para ese momento ya Saúl había tomado la determinación de hacer por su propia cuenta el sacrificio. La primera característica que vamos entonces a encontrar aquí en esta narrativa es la desobediencia de un hombre. ¿La desobediencia a quién? La desobediencia a Adonai, a través del juez supremo de la tierra, en ese momento que era Samuel. El Señor esperaba que Saúl le obedeciera porque Él le había escogido para que fuera rey de Israel. Pero Saúl desobedeció. Así es que la primera nota que usted va a tomar, mi amado hermano, hermana, en el texto de esta semana para concluir la vida del rey del rey Saúl, es que su primera acción cuando es nombrado rey, siendo un hombre humilde, un hombre de buen corazón, un hombre apuesto, un hombre fuerte, es decir, que reunía los requisitos en la hoja de vida para esa posición. Viene de la tribu de Benjamín, una tribu relativamente pequeña, pero de lo vil y de lo menospreciado, de lo pequeño, Adonai escoge hombres para darles esa posición de grandeza. Muy interesante. Pero lo primero que ocurre aquí es la desobediencia. Y la desobediencia es la primera característica que nos identifica a todos y cada uno de nosotros en la humanidad por los años de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Desde el principio en el huerto del Edén, recordemos al varón y a la varona, al Ish y a la Isha, su primera condición de pecado fue la desobediencia. Y aquí nos está resaltando en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, y creo que debemos leerlo con precisión, en el capítulo 13, verso 10 y 11, ese número 10-11 por todas partes, me aparece 10-11. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 10-11, dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Voy a tomar nuevamente el verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Saúl, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Adonai. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho.
no guardaste el mandamiento de Adonai tu Elohim que él te había ordenado. Pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Hermanos, si parafraseamos un poco esta historia y la traemos a nuestra propia vida, veamos las respuestas bíblicamente que ocurren acá, porque estos somos nosotros cada vez que cometemos este tipo de errores de desobediencia. Voy a repetir específicamente el verso 11. Samuel, el juez, el sacerdote, le dice: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije, atención, este me dije en el verso 12, tenemos que subrayarlo y, como diría la pastora Pili, hacerle una auditoría, porque este me dije es lo que nos ocurre a diario en nuestro a diario vivir. Me dije: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Me dije: yo tengo que actuar porque es mejor ir un paso adelante. Me dije: por aquí que es más cortico. Y nosotros no esperamos que Adonai haga, que Adonai sea quien dirija, que Adonai sea quien nos dé la oportunidad, quien solucione nuestro inconveniente. Oramos, adoramos, proclamamos, intercedemos, ayunamos en busca de una respuesta de parte de Adonai. Y cuando la respuesta no se ocurre en mi tiempo, en el momento que yo espero que esto ocurra, me dije a mí mismo: es mejor hacer el sacrificio antes de que vengan los filisteos y se nos forme aquí tremendo lío. Ah, sí, pero es que el tiempo de Adonai no es el mismo tiempo nuestro. Nosotros nos apresuramos a hacer las cosas a nuestra manera, como nos parece, cuando nos parece. Me dije a mí mismo: yo prefiero hacer el holocausto ahora, que voy a andar esperando al sacerdote si no llegó. Yo lo he estado esperando y no aparece. No, es que el tiempo de Adonai es el tiempo de Adonai. Y tenemos que saber esperar. ¿Cuánto nos ha costado? Y estoy seguro que muchos de ustedes podrían presentar ahora mismo por escrito aquí en el chat testimonios de las veces que hemos actuado apresuradamente, de las veces que Adonai nos ha dicho: espera, estad quietos, espera, estad quietos, yo estoy en control, estad quietos, esperen mi momento, esperen mi tiempo. Y nosotros, me dije a mí mismo que voy a andar esperando. ¿Qué? Yo no tengo que andar esperando nada, yo lo que tengo es que actuar. Y es cierto que tenemos que actuar en muchos asuntos, pero actuar bajo la dirección de la palabra, no bajo mis emociones y mis muy malas determinaciones. Muy bien. Entonces dice aquí: ahora tu reino no será duradero. Adonai se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Adonai ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Adonai te ha ordenado. Hermano, ¿cuántos de nosotros a lo largo de nuestra vida, de nuestra línea de vida, no hemos guardado conforme a lo que Adonai ha establecido? Y nos preguntamos: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la respuesta está aquí, en este mismo instante, en esta palabra: porque no hemos guardado conforme a lo que Adonai nos ha establecido. El manual de vida. Caminamos en nuestra manera, caminamos como nos parece, hacemos lo que creemos que es correcto que estar haciendo, pero lo que pareciera que es correcto para nosotros hacer no es ni el plan ni el propósito de Hashem. Y hay una gran diferencia entre hacer la voluntad del Padre y hacer lo que a mí me parece. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre inmediatamente? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me despertaba. Ahora viene toda esta situación y locamente has hecho. ¿Por qué tienes que actuar de esa manera? ¿Por qué tienes que hacerlo en tus propias fuerzas? ¿Hasta cuándo lloras a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Esto, por supuesto, afecta notoriamente la vida del profeta Samuel. Vamos un momento al capítulo. Estoy tratando de hacer una lectura de los capítulos correspondientes para que todo lo que vayamos mencionando lo vayamos confrontando con el texto bíblico. En el capítulo 16, después de todo lo que ocurre entre Samuel, la desobediencia, es desechado y todo lo demás, vamos al capítulo 16. Dijo Adonai a Samuel:
¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Esta historia, usted la ha escuchado muchas veces, es una historia maravillosa, extraordinariamente interesante. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, estoy en el verso 6, vamos al verso 6, capítulo 16, verso 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Adonai está su ungido. Pero Adonai inmediatamente le habla a Samuel y le dice, Adonai respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira su corazón. ¡Qué enseñanza tan extraordinariamente especial tenemos aquí! Saben, esto me trae a colación muchas anécdotas, porque entre comillas, aquí o entre paréntesis, permítanme compartirles que en el tiempo que Hashem me permitió mi trabajo, mi actividad laboral, y tengo testigos aquí en la sala sobre este tema, pues normalmente en las entidades, en las empresas, cuando se elige a un candidato para ciertos cargos o para determinada posición, lo que usualmente se mira es su presentación personal, su aspecto físico, su corte de cabello, el color de sus ojos, la pulcritud de sus uñas, seguramente, bueno, no sé, su vestido, su manera de expresar, por supuesto su academia, sus títulos y todas estas cosas. Y parece bien entre tantos excelentes candidatas a una posición que se presentarán. Muchos tienen todos los mejores resultados en su apariencia, en su presentación. Pero ¿cuántas veces quien tiene la responsabilidad de elegir a una persona para determinada posición se equivoca eligiendo al más simpático, al de mayor contextura, al etcétera? Y Adonai le dice exactamente a Samuel, no te dejes fiar de su estatura, de su belleza, de su contextura física, de su apreciación personal, porque yo no veo lo que los hombres ven, yo veo su corazón. Y aquí en esto creo que aprendemos una gran lección, porque cuántos de nosotros miramos a nuestro alrededor y muchas veces observamos las personas y las calificamos o las elegimos según su aprecio, su presentación, su aspecto, y estamos tan lejos de ver verdaderamente lo que Hashem ve en cada uno de nosotros, el corazón. ¿Eres tú de aquellos que cuando eliges a una persona miras su presentación o eliges su corazón? Este es un ejemplo hermoso que tendríamos mucho tema que tratar, pero que no vamos a entrar allí obviamente. Porque yo no veo lo que ven los hombres, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido, dijo Adonai. Y se hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo tampoco, e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Adonai no ha elegido a ninguno de estos. Interesante. Vamos a seguir en la historia. No mires el parecer, qué palabra tan bonita. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? No, queda aún el menor que apacienta las ovejas, Esto es el verso 11 en el capítulo 16. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Adonai dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Dónde estaba? Por allá, pastoreando las ovejas. Los demás, todos en casa, niños consentidos, todos guardaditos, y el pequeñito de la familia por allá en las montañas, saltando de monte en monte, guardando y cuidando el redil,
pastoreando las ovejas. Olía a oveja. Y aconteció que tomó el cuerno Samuel, el cuerno con el aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Ruach de Adonai vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta historia es extraordinariamente interesante. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. En este proceso, después de que lo unge, David, como todos nosotros, había nacido un hombre pecador y separado de Adonai. Pero él reconoció que era pecador y que la paga del pecado, sabemos que la paga del pecado es muerte. Él sabía que la única esperanza estaba específicamente en la misericordia de Adonai a través de la techuvá, el perdón y la obediencia a Adonai. Y le ofreció sacrificios por sus pecados. Como David confió en Adonai, fue acepto y perdonado como Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe y muchos otros que también sabemos que han confiado plenamente en la autoridad de Adonai. David también fue uno de los profetas de Adonai. Él escribió muchos de los salmos que tenemos hoy en nuestra Biblia. Y al ser pastor, él compara a las personas como ovejas extraviadas que necesitan una guía que les dirija por caminos de justicia hacia pastos delicados y aguas de reposo. También sabemos que David fue uno de los profetas de Adonai. Muy importante que tengamos presente esto, porque David en su recorrido ahora después de ser ungido y luego el segundo rey sobre Israel, llega a ser un hombre extremadamente rico. Él construyó una casa enorme en piedra, madera, plata y oro, y David fue pasando de ascender y de crecer en todo lo que hacía, en todo cuanto tenía. Su fortuna, su reconocimiento y su labor crecía y crecía cada vez más. Lo vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 1 al 4. Solo tenga presente el texto, no lo voy a mencionar ahora. Cuando todos estos días son cumplidos, viene más adelante la historia. Bueno, quiero ir específicamente, perdónenme un momento por favor, quiero ir específicamente a establecer qué fue lo que pasó con el rey Saúl. Específicamente, donde encontramos que Saúl, haciendo el recorrido de la historia de Saúl, ¿qué ocurre con Saúl? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, vamos nuevamente allí, por favor, acompáñeme. En el capítulo 13 del primer libro de Samuel, ¿qué nos indica? Una gran fuerza de filisteos se reunió para luchar contra los ejércitos de Saúl. Los israelitas estaban terriblemente preocupados, angustiados, porque sabían el poder de los filisteos que vienen contra ellos. Cuando Samuel no se presenta a la hora señalada, Saúl entró en pánico y ofreció el sacrificio. Samuel le responde: ¿qué has hecho? Ya esta parte la vimos. Y Adonai le dice a Saúl que destruyera por completo a los amalecitas. Pero en cambio, Saúl tomó algunos de sus mejores animales como botín y dejó vivir a su rey. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Esta historia es extremadamente importante, porque de este momento más adelante ocurrirán hechos lamentables para la casa de Israel. Veamos algunos aspectos del capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Adonai me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento para las palabras de Adonai. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerte en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Por favor, observen que la ley, o la norma mejor, la palabra que Adonai entrega a Saúl, es una palabra, una ordenanza contundente. Es una ordenanza en la que no hay posibilidad ni de error ni de tomar decisiones propias. Aquí se trata de cumplir sí o sí una orden. En el ejército se utiliza típicamente una frase, la he pronunciado en otras ocasiones: o la milicia se cumple o la milicia se acaba. ¿Qué significa eso? Que cuando un superior, jerárquicamente hablando, en una línea militar, da una orden,
Evidentemente, el que esté debajo de esa ordenanza o debajo de esa jerarquía militar debe cumplirla, gústele o no le guste, parézcale o no le parezca, sí o sí la debe cumplir. Y viví la experiencia en el ejército de cosas que no me parecían, pero era una orden y se tenía que cumplir. Y cuando alguna vez no la cumplí, pues me llevé mi tirón de orejas, literalmente así, tirón de orejas con sangre y todo lo demás, porque eran las formas como probablemente en aquel tiempo se castigaba, en el caso mío, a los soldados, tirón de orejas con sangre de por medio. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Saúl tomó alguno de los mejores animales como botín y dejó vivir a su rey, y luego procedió a mentirle a Samuel al respecto. Importantísimo. Ahora, cuando Saúl buscó a una médium, ya era demasiado tarde. Su destino había sido determinado y sellado. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, avancemos un momento hasta allá, por favor. Primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, y esta historia todos seguramente la hemos escuchado, los filisteos diezmaron al ejército israelí. Los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab, Malquí, Shua, fueron asesinados y Saúl resultó gravemente herido. En lugar de ser asesinado por los filisteos, Saúl decide quitarse la vida. Así es que el brillante futuro del rey Saúl se desvaneció con la deshonra y la derrota y el suicidio. Su camino en una espiral de cortesía a su desobediencia terminó en un desastre para él y para sus hijos. Ahora, todos conocemos la historia, todo lo que él trató de hacer, incluso por calmar las determinaciones que Hashem había tomado, pero nada de lo que nosotros hagamos fuera de la obediencia tendrá sentido para Adonai. Nosotros caminamos en desobediencia, caminamos en nuestras propias fuerzas, caminamos en nuestra propia voluntad y sabemos que llevaremos un golpe seguro. Así es sencillo, así es sencillo. Así es que, mis amados, podríamos colocarle una frase a esta historia y decirnos a nosotros mismos, ¿qué podemos aprender entonces de la vida de un hombre como Saúl? Saúl fue preparado sin lugar a dudas de la tribu de Benjamín para que fuera un hombre de éxito. Las primeras palabras que notamos en la narrativa que hemos leído nos muestran a Saúl un hombre preparado, un hombre formado, establecido, un hombre responsable, un hombre de una gran tribu como es la tribu de Benjamín. No hay duda de que su característica como hombre tenía los mejores requerimientos para cumplir con la posición que ahora iba a tener como el primer rey de Israel. Algo más importante aún, no solamente su currículum, su hoja de vida, si lo puedo usar así, sino que lo más importante es que el mismo Adonai lo elige y establece al sacerdote Samuel para que lo unja y lo bendiga para su nueva posición en el reino de Israel. Por lo tanto, si miramos los primeros aspectos de esta condición, no cabe la menor duda, mis amados hermanos, que Saúl fue elegido, escogido, determinado desde su niñez para que fuese eso, el gran rey de Israel. Sin embargo, como Adonai le dice a Samuel en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, veámoslo, vamos a leerlo puntualmente, capítulo 16, verso 7, Adonai respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Adonai no mira lo que está en el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Esto nos tiene que dejar como conclusión, amados hermanos, en qué podemos aprender de la vida del rey Saúl. Primero, repito, con todas sus aptitudes y nombrado directamente por Hashem. Pero segundo, que en medio de toda su posición, su reconocimiento, su aspecto físico y todo el glamour que pudiese tener, pues su corazón probablemente no era lo mismo que tenía en su presentación personal.
Primero aprendemos que el éxito y el bien y el liderazgo no proviene desde ningún punto de vista de una buena presentación personal o de una apariencia personal en especial. Más bien, si realmente quisiéramos llevar bien la vida que Adonai nos presenta día a día, debemos entrar ante todo en un proceso de propósito y de obediencia. Una pregunta que siempre nos hemos formulado. Y le pregunto cuando tengo las reuniones con los varones Kadosh en los días de Shabbat. Esta pregunta nos la hemos formulado en muchas ocasiones. La sigo preguntando y la continuaré preguntando y hoy la estaré preguntando aquí. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Algunos de ustedes seguramente estudiaron alguna vez, hace por lo menos 10, 12 años, en Israel Casa Integral desarrollamos durante varios tiempos muy juiciosamente la lectura de un libro muy interesante que se lo recomiendo. Si no lo tienen, por favor adquiéranlo. Ha pasado un poco de moda, pero no deja de ser lo que fue un bestseller mundial. Una vida con propósito, escrita por el famoso pastor americano Rick Warren de la iglesia de Saddleback, donde tuvimos la oportunidad de estar allí una semana hace ya varios años, tomando una preparación adecuada respecto justo de este tema, una vida con propósito. Ese libro lo leímos en nuestra congregación, todos los hermanos de la congregación, día tras día, un devocional de 40 días y durante 40 días de una vida con propósito, leímos cada día haciendo una evaluación de cuál es el propósito de nuestra vida. Y la respuesta a todo el contenido del libro es que hemos caminado los días, los meses, los años, llegamos ya a la tercera edad, avanzados de edad y probablemente nuestros años pasaron y nunca encontramos el propósito de nuestra vida. Te hago entonces la pregunta, amados hermanos, ¿sabes cuál es el propósito de tu vida? Para algunos el propósito de la vida fue probablemente ir a una universidad y obtener un título. Bueno, estuvo bien. ¿Qué hiciste con ese título? Bueno, la verdad, está colgado allí en la pared porque ni lo ejerzo, ni lo practico y de nada me ha servido. Es decir, que entonces no fue ese el propósito de tu vida. Probablemente para muchos otros el propósito de su vida fue llegar a una edad adolescente, mayor, joven y contraer nupcias, un matrimonio, formar un hogar, tener hijos y hoy tener hijos, hogares tal vez no muy estables, hogares tal vez en crisis, hijos en crisis, es decir, que ese propósito tampoco se cumplió. Y podríamos extendernos un sinnúmero de temas relacionados con el propósito de la vida que me apasiona por demás y probablemente lo voy a volver a retomar. Saben que sí, que acabo de entender eso. Vamos a retomar aquí en Torah al Instante nuevamente el propósito de la vida y lo traigo a colación con respecto al caso de Saúl. Saúl, repito, desde su niñez había sido formado, preparado, establecido. Había un propósito en la vida de este hombre. ¿Cuál? Ser el rey de Israel. Esto no ocurrió por casualidad de que un día el pueblo dijo, no queremos más un juez, queremos rey. No, ya Adonai sabe lo que va a ocurrir. Y ya tenía preparado desde el vientre de su madre, tenía preparado a un joven Saúl. Sin embargo, esta persona nos daremos cuenta que creció, nos dice la narrativa bíblica, como un hombre de obediencia, como un hombre de conocedor de la palabra, como un hombre de una gran humildad. Pero bastó que colocaran la corona de rey sobre su cabeza y pareciera ser que su vida fue transformada en la vanidad de vanidades, en el orgullo, en la opulencia, en el servilismo, en el desobedecer a Adonai, hacer su propia voluntad y querer caminar según su propio entendimiento y formar grupos y militares y armas y combatir en guerras y causar muertes y destrozos y desobedecer lo que Adonai tenía para su pueblo. Otra lección que podemos aprender a través de la vida y de los errores del rey Saúl, por supuesto, es aprender el poder destructivo que tiene como tal los celos. Todos recordamos que cuando el profeta Samuel le habla y le indica que ahora ha sido ungido o será ungido un joven hijo de Isaí,
el que será el segundo rey de Israel, y ustedes recuerdan la historia, y viene el momento en que se cruzan por primera vez Saúl y David, y ustedes recuerdan la historia con el gigante Goliat, y cómo este pequeño joven enfrenta al ejército de los filisteos y entiende claramente que él va no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Adonai. Y esa es parte de la historia del propósito de la vida. Cuando nosotros caminamos en el propósito de la vida, en el propósito que Adonai nos estableció, entonces sabemos que caminamos en esa línea. ¿Saben, hermanos, cómo nos cuesta venir a la vida del ministerio? Sé que tengo en la línea ahora mismo en este chat hermanos, hermanas, que han caminado a lo largo de sus años estudiando la palabra, amando la palabra, viviendo la palabra, pero no han podido aún todavía desprenderse completamente del contexto secular, del contexto bivocacional, y apartarse y entrar en obediencia a la plenitud de la palabra. ¿Saben? Y creo que me tomaré unos 2 o 3 minuticos para compartir esto, hermanos, porque es extremadamente importante en la vida de un líder, de un hombre con llamamiento. Todos tenemos el llamamiento, no todos seremos pastores, no todos seremos maestros, no todos seremos profetas, no todos seremos evangelistas, los 5 ministerios, tal vez no todos, pero es que el ministerio no es solamente el pastor. Recordemos que la palabra ministerio significa servir, servir, servir. Hay 1001 formas como podemos servir dentro de nuestra comunidad. En primer lugar, servir significa no dejar de congregarse. Congregarnos es parte del servicio, de la vida del ser humano. Congregarnos en una comunidad, hermanos, todos somos parte de una comunidad. Donde quiera que vivimos, estamos rodeados de una comunidad de gentes, muchos de los que tal vez ni siquiera conocemos. Muchos pueden vivir en un edificio de, 10, 20 pisos, y en el que hay, 50, 80 apartamentos, y probablemente no conoces a nadie de la gente que vive dentro de la unidad residencial en la que tú habitas. Entonces te congregas en un lugar, vives en ese lugar y no tienes comunicación con nadie, o con uno o dos tal vez. Yo tengo aquí cerca a mis vecinos, vivo en un barrio totalmente americano, somos la única comunidad o la única familia hispana de este sector en el que vivimos, y yo sé quién vive aquí, yo sé quién vive allá, pero realmente nosotros no tenemos comunicación. Hello, good morning, how are you, bye bye. Esa es toda nuestra relación en los últimos 5 años. Eventualmente uno de los vecinos viene a nuestra casa, toca a la puerta porque se ofrece algo, o algunas veces viene incluso a traernos una fruta, un presente. Es una persona especial, pero él está allá y nosotros estamos acá. Por lo tanto, nuestro propósito como humanidad, como creación, es la comunidad. Por eso nos congregamos. Nosotros nos congregamos para compartir con personas que tenemos el mismo pensamiento, el mismo ideal, el mismo propósito: adorar y alabar y obedecer a nuestro amado Hashem. Y cuando entramos a esa comunidad llamada Cajal, Quejilá, iglesia, comunidad, asamblea, grupo, cuando estamos en esa Cajal, entonces todos nos dirigimos, nos encaminamos bajo una dirección, el manual de vida, de instrucciones, la Biblia, la Torá. Cuando caminamos en ese propósito, sabemos que a los que aman a Adonai todas las cosas les ayudan para bien. Esto es para aquellos que oyen, escuchan y obedecen conforme a lo que escrito está. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, y entonces todo lo que tú hagas te saldrá bien. José en la casa de Potifar, dice la palabra, que todo lo que José hacía prosperaba. Potifar, siendo un hombre egipcio, veía a José y decía: ciertamente el espíritu de Adonai está en José. Es extraordinario, hermanos. Es que la Torá nos habla de una manera tan audible, tan clara y tan fácil y sencilla de comprender, que a veces yo me pregunto: Padre eterno, ¿dónde estaba en aquel tiempo? ¿Qué era lo que mi mente pensaba? Estaba buscando el propósito de mi vida a través de un trabajo, estaba buscando el propósito de mi vida a través de una profesión, estaba buscando el propósito de mi vida a través de una posición laboral, estaba buscando el propósito de mi vida
en el lugar equivocado. Pero todo parecía ir muy bien, todo parecía que iba caminando correctamente, pero un día Adonai tuvo que pasarme por una adversidad muy fuerte, apartarme de ese nivel, de esa condición, de esa línea de vida que yo había escogido, y Adonai me dijo: ese no es el propósito para el que yo te escogí desde el vientre de tu madre. Has sido apartado, has sido separado, guardado, para que me sirvas al propósito para el que yo te he llamado. Aquí está Saúl. Y aquí está Saúl en un proceso que ahora es el primer gran rey de Israel. Pero sin embargo, las decisiones, y aquí va la segunda parte, las decisiones que tomamos cuando recibimos ese privilegio, ese honor, son las que determinarán el resultado que como rey puedo presentar dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Entonces, nos damos cuenta que fueron muchas las situaciones, como los celos, la ira, la contienda, la envidia, el consultar a los adivinos, el realizar toda consulta de muertos. Todo lo que sabemos de la vida de Saúl nos muestra que esa manera como él quería desaparecer a David, y lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió, porque lo único que sabía es que este niño, este joven, había sido elegido el nuevo rey de Israel. Y básicamente lo que Saúl quería hacer era oponerse de mil maneras, ser la piedra de tropiezo para que la palabra de Adonai no se cumpliera y aquel que había sido ungido como el nuevo rey de Israel no llegara al lugar que debía ocupar. Tiempo después, cuando Adonai nos trae entonces a esta nación por llamamiento suyo, por ordenanza suya, que nos costó enormemente, fue un momento difícil aceptar una decisión como esta, salir de nuestro país, venir al asunto del ministerio y de servir. Es un proceso difícil, hermanos. Yo los exhorto a todos ustedes, quienes tienen este llamamiento, quienes tienen que tomar la decisión hoy y llevan 1 año, 2, 10 años esperando tomar la decisión. No esperes más, el tiempo es ahora. Y aunque haya adversidades, dificultades, contrariedades, aunque pareciera ser que la corriente navega totalmente en dirección opuesta, cuando tenemos el llamamiento, cuando tenemos el respaldo de Hashem, absolutamente no podemos temer en nada. Recuerden que leíamos anoche en el libro con el rey Ezequías. Leíamos en Segunda de Reyes con Ezequías en el capítulo 18, y Ezequías tenía puesta su esperanza en Hashem. Y cuando yo tengo mi esperanza puesta en Hashem, aunque todas las circunstancias sean contrarias a mi capacidad, a mi razonamiento, a mi entendimiento, amados hermanos, cuando mi esperanza está puesta en Hashem, Él hará. El pueblo de Israel avanza por el desierto. Al lado y lado se encuentran los picos de las montañas. Al frente se encuentra un mar. Atrás, en persecución, miles de caballos y jinetes con el armamento de guerra en el momento más importante del mundo. El ejército más poderoso del mundo, el ejército y el faraón de Egipto, vienen en la persecución del pueblo de Israel. No para regresarlos, por supuesto, a ser esclavos. Venían con la única misión de matar al pueblo de Israel. Sin embargo, viene el momento en el que Moshe clama a Adonai frente a esta encrucijada. No hay hacia la derecha, no hay hacia la izquierda, no pueden retroceder, tenemos que seguir avanzando, pero hay una circunstancia al frente imposible, hay un mar allí. ¿Por qué clamas a mí?, dice Hashem. Levanta tu vara y pasa. Y esto es hermoso, hermanos. Esto es el poder de la palabra. ¡Wow! Me lleno de gozo cuando comparto estos momentos bíblicos tan extraordinariamente importantes. Y Adonai determina a Moshe y levanta su brazo, su vara, y el mar se abre. Y la ciencia hasta el día de hoy quiere explicarse cómo pudo ocurrir esto. Y a mí no me preocupa que piense la ciencia o que piense un científico. Si le parece o no le parece, eso no me preocupa ni me interesa, porque yo creo en el poder de la palabra creadora. Yo creo en el rema de la palabra, porque mi vida ha vivido esa misma experiencia del poder de Hashem abriendo mar en medio de mi camino. Y el pueblo de Israel pasa donde no había ni la más mínima posibilidad. El pueblo de Israel pasa, dice la palabra, pasaron en seco.
Y aún cuando los soldados y los carruajes avanzan en esa misma ruta y en esa misma dirección, ya el pueblo de Israel, hasta el más anciano, hasta el más pequeño, todos atraviesan hasta el otro punto, y cuando llegan al otro extremo, ahora Adonai dice, ha sido el tiempo de que las aguas se junten y se cierren nuevamente, y allí perece toda la fuerza de guerra. Los carruajes hasta el faraón mueren en esta situación. Así es que, mis amados, venir a este país significó una dificultad enorme en muchos aspectos, en la economía, por supuesto, en la vivienda, por supuesto, en la misma alimentación, por supuesto, en el vestuario, por supuesto, hasta en un corte de cabello. Ustedes no se imaginan las batallas que yo sufrí con un corte de cabello. Algún día les contaré el detalle. Los hermanos de Israel Casa Integral Local saben la historia de mi primer corte de cabello en los Estados Unidos. Fue una verdadera fatalidad. Bueno, entonces vino a mí una palabra. Yo pensé para mí, pensé para mis adentros, la única posibilidad, el ministerio aún no nos puede sostener, nosotros vamos a recibir eventualmente una ofrenda ministerial, pero no es suficiente para nuestros costos, aquí los costos son extremadamente altos, así es que yo pensé, dijo Saúl, yo vi que tú no llegabas, Samuel, y entonces yo decidí ofrecer el holocausto, porque pues me dije a mí mismo, pues ¿por qué no lo haces? Es mejor hacerlo que no dejar de hacerlo. Yo pensé al igual que Saúl y decidí que debía entonces empezar a buscar un trabajo secular, como usualmente se dice, o un trabajo externo al ministerio y suplir mis costos. Eso me llevó por varios tiempos, probablemente 1 o 2, tal vez no fue mucho tiempo, probablemente 1 o 2 años en el que empecé a realizar trabajos que nunca jamás en mi vida pensé que llegaría a realizar. Y no estoy hablando mal en esos sitios de trabajo, son trabajos y como trabajo hay dignidad y cuando se hacen con honra y con responsabilidad es un trabajo. Pero repito, no era mi sueño americano o mi visión en el ministerio, no era justamente esto. Hasta que un día pasaron varias situaciones y estoy tratando de hacer una comparativa con la vida de Saúl, hasta que un día mi amada esposa me dice, o decidimos creerle a Adonai o decidimos caminar en nuestras propias fuerzas. Si este día de hoy, mi amado hermano, si este día de hoy tú no lo vives mejor que lo que viviste el día de ayer, entonces ¿para qué el día de mañana? ¿Lo puedo repetir? Si el día de hoy no es un día en el que podamos vivir mejor que lo que vivimos ayer, ¿para qué esperar entonces un día de mañana? Si el propósito de tu vida está en Hashem, si el propósito de tu vida está en servir en el ministerio, cada día es un día de gloria, cada día es un día de victoria, cada día es un día de adversidad y de prueba, pero con la bendición de Hashem, todo lo podemos hacer porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, mis amados, entonces, dígalo, ¿quién contra nosotros, verdad? Hasta que ese día mi amada pastora me dice, amado, no más. A la casa, nos quedamos en casa, vamos a estar en el ministerio y vamos a conformar nuestra vida de acuerdo al propósito con el cual Hashem nos trajo a esta nación. Hashem nos trajo a esta nación para el ministerio y para servirle a Él. Y Él no avergonzará de ninguna manera a sus hijos. Así es que o le creemos o le creemos. Y yo recuerdo que aquella vez con todo mi corazón, hablando con mi amada esposa, le dije, amén, creo en esa palabra. Ya no soportaba estar en aquel otro lugar. Creo en esa palabra y vamos a hacerlo y podemos. Y para la gloria de nuestro amado Hashem, desde aquel tiempo, hace ya creo 20 años, hoy, Adonai nos ha guardado en el hueco de su mano. Hashem ha extendido su brazo, su mano fuerte, nos ha traído, han pasado situaciones, hemos tenido tormentas, hemos pasado por batallas, pero aquí estamos creyéndole a la palabra, aquí estamos encontrando el propósito de nuestra vida, y ese propósito de nuestra vida hoy es servirle, amarle, honrarle.
Y lo hacemos con nuestro mejor anhelo de servir, con el mejor anhelo de integridad, de rectitud, de pulcritud, de honra, y que la gloria sea para Él, para nuestro amado Hashem. Así es que, ¿qué podemos aprender entonces de Saúl? Podemos aprender, mis amados hermanos, que se equivocó. Se equivocó. Sus emociones, sus decisiones, su desobediencia, su mala inclinación, sus acciones apartadas del propósito, lo llevaron desafortunadamente a formar una vida de conflicto, de caos en su entorno. Su hijo Jonathan, hombre extraordinario, un tremendo guerrero militar, muere en batalla como consecuencia de las malas decisiones de su padre. Y cuando esto ocurre, al ser herido Saúl, toma una decisión todavía aún más fuerte, y es no morir en las manos de los enemigos o por mano de los enemigos, sino que decide entonces quitarse la vida. Suicidio, cosa que por demás en la Torá y en la palabra, por supuesto, está totalmente prohibida. El único que da la vida y el único que toma la vida es Hashem, no nosotros mismos tomando esas determinaciones. Pero bueno, termina su vida, termina quitándose la vida y muere sin establecer cuál había sido el propósito de su vida. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos caminado en tantas ocasiones buscando respuestas a nuestra vida? Y cada vez que buscamos respuestas a nuestra vida, nos encontramos que no sabemos específicamente para dónde está el norte o para dónde está el sur. ¿Cómo podemos entonces nosotros, amados hermanos, preguntarnos por un momento si lo que estamos haciendo agrada verdaderamente a Hashem? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente hoy nosotros estamos siendo obedientes a su palabra? ¿Cuál es el temor que tenemos hoy delante del Padre? Hermanos, cuando venimos al tiempo de Torá, esto no es un asunto, y tanto lo he mencionado, esto no es una moda, esto no es una cosa que está de moda. La gente dice, uy, pero ¿cómo es el tema de la gente de raíces hebreas, comillas, cómo están creciendo las comunidades de raíces hebreas? No, hermanos, esto no es un asunto de crecer. El asunto del crecimiento lo tuvimos en el nivel 2, cuando hablábamos de los sistemas de células y de multiplicación y de crecer y crecer y crecer. Por supuesto, hermanos, no me malinterpreten. Entre más personas vengan a conocer de la Torá, gloria a Hashem. Pero, amados hermanos, el propósito de Israel Casa Integral no son los miles y miles y miles que puedan estar llegando cada día y pensar o presumir como el rey Saúl que ahora tenemos un gran ejército y que Israel Casa Integral es un ministerio creciente. No, hermanos, ese no es, como dicen los americanos, ese no es nuestro goal, esas no son nuestras metas. Nuestras metas es que la casa de Israel, toda la casa de Israel esparcida por las naciones, hagamos aliyá, reconozcamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach, reconozcamos el Ejad y un día todos juntos volvamos de regreso a casa en Israel. Por eso es tan importante que establezcamos quiénes fueron nuestros príncipes, nuestros reyes, nuestros primeros, quiénes tomaron la dirección, qué fue lo que hicieron, en qué momento el reino se divide, en qué momento la casa de Israel toma una ruta a los del norte, Samaria, en qué momento hay una ruta hacia el sur, Jerusalén, en qué momento surgen los reyes del norte, en qué momento surgen los reyes del sur, en qué momento estos reyes se enfrentan a la palabra de Adonai, contradicen la palabra de Adonai y se genera un caos impresionante en las 12 tribus. Esa división tan impresionante que la veremos un poco más adelante porque ya hoy el tiempo creo que se nos ha pasado. Así es que para mañana les invito para que veamos entonces algunas de las situaciones que se ocurren en la vida del rey David. Necesitamos saber ahora quién fue David, quién fue este joven apuesto, pastor de ovejas. Un hombre valiente, un hombre de un carácter establecido, un hombre con propósito, absolutamente establecido.
Adonai dice, veo el corazón de este joven y úngelo, le dice a Samuel, úngelo, toma tu aceite y úngelo. Y David, sin lugar a dudas, protagoniza una de las historias más extraordinarias conocidas en toda la Biblia. Exhibe un formato importante de pastorado, de liderazgo, de autoridad, de guerrero, de lo que evidentemente es un rey, un verdadero monarca dentro de toda la comunidad del pueblo de Israel. Sin lugar a dudas, David, ¿quién no va a reconocer el nombre de David? Pero a pesar de ser un rey que fue establecido también por la voluntad de Adonai, también a su vez vamos a ver en David, ese gran hombre, cuáles fueron sus errores, sus pecados y qué podemos aprender de la vida de un grande, de los grandes como David, para nuestra aplicación al día de hoy. Vamos a encontrar entonces que este grandioso hombre, este grandioso rey David, cuando hice la pregunta, ¿quién ha sido considerado el rey más importante de Israel? Muchos de ustedes me contestaron con absoluta claridad, David, sin lugar a dudas. Algunos otros me contestan, Salomón. Sin lugar a dudas, Salomón fue mucho más grande que David en muchos aspectos, pero tanto papá como hijo, papá rey David como papá rey Salomón, también cometieron sus actos irregulares, entre los que hubo actos totalmente mezquinos, en el que hubo actos absolutamente vergonzosos y extremadamente crueles. Así es que mañana daremos comienzo a nuestro tema en el segundo libro de Samuel. De hecho, quiero dejarles la introducción al tema. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí empezamos a ver la historia de este rey, porque la labor del rey era estar justo al frente de sus ejércitos. Pero aquí lo primero que encontramos es que se queda en casa. Ya hablaremos de los detalles y nos daremos cuenta, repito, de toda su importancia. Les dejo entonces la invitación, segundo libro de Samuel, capítulo 11 en adelante. Avanzaremos por lo menos hasta el capítulo 12 y hablaremos de los errores en la vida del rey David y qué aprendemos de ellos para nuestro tiempo en el día de hoy. Dígalo conmigo, aprender el propósito de mi vida. Amados hermanos, se nos agotó el tiempo, muchísimas gracias. Espero que hayamos podido encontrar una reflexión en la vida de Saúl hacia nuestros ministerios, hacia nuestra vida personal, individual. Y mañana entramos a ese segundo gran rey, David. Shalom, mis amados, muy buen día, gracias por acompañarnos, gracias por compartir la enseñanza, gracias por sus mensajes, sus palabras de ánimo, y gracias por aportar también para este programa. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, hasta el día de mañana. Shalom, shalom, muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.